Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches, yo sí lo escucho. Buenas noches. ¿Cómo Buenas les ha ido, noches. muchachos? Muy buenas noches. Bien, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del componente técnico de análisis y desarrollo de software. ¿Cómo me les ha ido? Espero que muy bien. Espero que hayan podido adelantar sus cosas. Espero que hayan podido descansar. Espero que hayan tenido una muy buena semana que pasó con sus festivos y temas de unirse con la familia, temas espirituales y todo lo que ustedes consideren pertinente para la Semana Mayor. Bien, para el día de hoy vamos a retomar entonces nuestro curso en la guía de aprendizaje 8. Ya les comparto pantalla, permítanme un segundito y vamos a revisar entonces las temáticas para el día de hoy. ¿Listo? ¿Me confirman por favor cuando puedan ver la pantalla? Perfecto. Listo. ¿Ya pueden ver pantalla? Sí, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de la integración de módulos en software. Esta es nuestra evidencia GA8 2205019096, actividad aprendizaje 1, evidencia 1, la cual se llama desarrollo de software mediante integración de los componentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la sesión? Entonces es comprender la integración de los módulos, aplicar arquitectura por capas, implementar código modular y realizar pruebas de documentación. Bien. ¿Qué es integrar módulos entonces? Recuerdo que hace unas sesiones habíamos hablado de el tema de las capas que tiene nuestro proyecto, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer como proyecto final, debe tener mínimo 3 capas, lo hemos mencionado previamente. Esas capas deben ser la capa de presentación, la capa lógica y la capa de persistencia. ¿Qué dijimos que era la capa de persistencia? ¿Quién se acuerda? Es en donde está la base de datos, creo. Es correcto, muchas gracias, compañero. La capa de persistencia es lo que nosotros como desarrolladores vamos a entender como la base de datos. Usualmente en el ejercicio de sus funciones lo que ustedes van a hacer es conectarse a la base de datos porque ya un DBA experto les va a dar simplemente la cadena de conexión, que ya por allá en una sesión previa vimos que pues a nosotros para el backend nos entregan es la cadena, un usuario, contraseña, puerto y la URL y uno va y se conecta allá. Nosotros debemos previamente conocer pues lo que serían los atributos de la base de datos para que en el ejercicio de enviar la información hacia allá pues no haya conflicto. Pero pues normalmente ya no la entregan, ¿no? Sin embargo, pues vimos algunas cosas básicas de las bases de datos, crear una tabla, crear una base de datos y usuario y una contraseña, ¿bien? La parte lógica es lo que nosotros en terminología conocemos como el backend
o la parte de atrás, ¿cierto? Lo que hace el deber de ir a guardar las variables, mm, autenticarse, responder al front, responder a servir como mediador, ¿cierto? Es el que hace las funciones reales de la lógica, como lo dice acá la presentación, el fuerte, el ejercicio de, mm, la lógica es acá conectarse pues a los diferentes servicios, dar una respuesta al usuario, hacer lo que el fuerte de lo que es la aplicación, ya, pues la lógica va a responder a lo que esté diseñado, a lo que esté diseñado para lo que está creado mi aplicación. Entonces, si yo tengo una aplicación que lo que quiere hacer es ventas, entonces la lógica tiene que ser capaz de conectar al usuario con un producto y lograr completar una venta a través de un servicio de consumo en un banco. O si mi ejercicio es más hacia no sé, hablaban de un inventario, entonces él debe ser capaz de mostrarme allá qué tengo en inventario, lograr poder ordenar, lograr visualizar, contar, demás. Eso es lo que hace la lógica, ¿no? Realizar las tareas de procesamiento y mostrarlas. ¿A dónde? A la capa de presentación, que es lo que nosotros conocemos como el frontend, ¿cierto? Lo que se le muestra al usuario. El frontend, pues, está diseñado básicamente para que los usuarios del común, los que no son ingenieros o no tienen esa expertise de manejar computadores y lo que hay detrás, pues puedan utilizar los servicios a los que ya están acostumbrados, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es mediar, presentarle al usuario algo que es muy complejo, a los que ya han venido ustedes trabajando con backend, entonces algo que es robusto y complejo, hacerlo ver de una manera sencilla y amigable para que las personas puedan interactuar con él, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a hacer acá? Construir componentes independientes que trabajan como un sistema completo. Ese es el desarrollo modular, ¿vale? Para el desarrollo modular, pues siempre nosotros tenemos diferentes, como lo dice acá el término módulos o funciones independientes que lo que hacen es trabajar cuando yo los invoco, pero que como un todo forman la aplicación. Acá, pues para el ejemplo tenemos que uno de los módulos que es muy usado es el módulo de autenticación, módulo de usuarios o tareas o piensen ustedes que realmente todas las aplicaciones están diseñadas para reutilizar código, que en el caso de que se requiera, pues siempre está el módulo allí. Lo que hace el ingeniero es invocarlo y poderlo traer a través de lo que hace unas sesiones nosotros vimos que se llama la programación orientada a objetos. ¿Listo? Esa es una de las funciones de la programación orientada a objetos, es poder invocar módulos de una manera sencilla y fácil, reutilizar eso que ya está ahí definido, escrito para conveniencia de nuestra aplicación, de nuestro desarrollo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas, dudas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, listo, perfecto. Entonces continuamos por acá. ¿Qué les tenía hoy para la clase? Es un caso de estudio que se llama Sistema de Gestión de Tareas. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a proponer una aplicación que tiene pues esas tres capas, la capa de persistencia, la capa de mostrar, la capa de presentación y la capa de lógica. Bien, ¿qué va a hacer la aplicación? Pues va a crear, listar, actualizar y eliminar tareas. Si yo, imagínense esto como un gestor de proyectos, entonces yo tengo que listar ahí mis pendientes si quiero tener un orden, un flujo de mis tareas y simplemente quiero pues poderlas ver, darle completar o eliminar si ya la ejecuté y demás. Bien. ¿Cuál va a ser la estructura del proyecto? Entonces va a tener sus controladores, va a tener servicios, repositorios, modelos, rutas, los middlewares y finalmente lo que siempre queremos hacer es probar, ¿no? El testing, que nuestra aplicación se conecte y funcione, ¿cierto? Para ello, nuestro modelado va a ser el siguiente. El modelo va a tener pues su entidad principal, va a tener el ejemplo efectivamente funcional y en el repositorio pues van a estar el acceso a los datos
que pueda buscar, actualizar, guardar, eliminar. ¿A qué suena eso? Esas 4 tareas. Guardar, buscar, actualizar y eliminar. ¿Al CRUD? ¿Era CRUD? Exactamente, estas son las tareas básicas de una base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es interactuar con una base de datos. ¿Qué va a guardarme la base de datos? Pues la información de las tareas que yo le ponga, si quiero actualizarlas o simplemente que me las muestre y definitivamente si quiero, pues ya lo que les decía, definirlas como completadas, pues que las elimine. Estas son básicas de una base de datos, como les menciono, realmente en las aplicaciones que están en el mercado tienen cosas aún más allá, no solamente giran en torno a estas 4, sino hacen más cosas. ¿Qué más hacen las aplicaciones de hoy en día? Esto es básico, ¿no? ¿Qué más? Piensen en una aplicación que ustedes usen diariamente. ¿Cuál podría ser una aplicación que usemos diariamente? Dar Mm, recordatorios. Recordatorios. Muy bien. ¿Qué hace un recordatorio? ¿Cuál es su tarea? Avisarme que, pues, digamos, una tarea no ha sido completada o que hay una fecha máxima de completar esa actividad. Eso, muy bien. Es como una alarma, ¿no? Yo le digo, mira, necesito completar esta tarea para el miércoles antes de medianoche. Entonces, es lo que llamaría el compañero como un recordatorio. Esto, en bases de datos, se conoce como triggers o disparadores. Es una especie de alarma, alerta, que según una bandera que yo defina, un evento, me accione otra función. Eso pues efectivamente todavía no está implementado acá porque esto es un ejemplo sencillo, pero es una de las cosas que hacen las bases de datos y que muy seguramente ustedes a futuro, ya como perfectos y excelentes profesionales, van a estar relacionados con eso. Bien, muchas gracias ahí. Sigamos entonces por acá, que vamos nosotros además de tener, aparte del modelo de repositorio, un servicio, ¿cierto? Servicios que, como lo habíamos mencionado en las sesiones anteriores, nuestro software, nuestro programa cumple una funcionalidad, ¿cierto? El servicio tiene que ir apuntando directamente a la lógica del negocio. Yo estoy diciendo que el software que les traigo como ejemplo, su misión es tener un listado, listar tareas, eliminar y demás, pues la lógica, lo que es el backend, pues debe apuntar hacia allá. Debo tener un backend que se conecte a una base de datos, que almacene tareas a un usuario y que le permita pues a ese usuario, mientras esté logueado, pues hacer las funciones correspondientes a esto, pues mencionando las validaciones y las diferentes reglas que le pongamos nosotros a nuestro servicio. Pero siempre piensen en que la lógica debe apuntar siempre al core de negocio. Bien, entonces, recuerden que su caso de ejecución, sea una página web, sea una aplicación de escritorio, sea una aplicación para celular, debe tener un centro, un eje principal. No se les va a olvidar eso porque en torno a ello debe girar su programa. Que acá la dinámica de las sesiones de aquí en adelante, pues además de que ustedes logren replicar el ejercicio, porque yo se los entrego, le digo, mire, tome, este es el ejercicio, replíquelo para que usted vea que funciona y trate de enfocarlo hacia lo que usted hace, hacia lo que usted tiene pensado como proyecto. Que la idea acá ya pues va a dejar de ser muéstreme que puede replicar lo mismo que yo estoy haciendo en pantalla. Más allá de eso, quiero que ustedes empiecen a enfocar estos ejercicios a la usabilidad que le pueden dar con su proyecto. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué hacen los controladores? En el ejercicio del desarrollo de software, un controlador es aquel que me permite administrar las peticiones y dirigirlas hacia el módulo correspondiente, ¿ya?
Un controlador, en este caso, pues ya sabemos que las peticiones HTTP son las que vienen del frontend, ¿no? Lo que me entrega a mí el usuario y hacia dónde lo debe dirigir. Entonces, si la petición del frontend es iniciar sesión, ¿hacia dónde lo debe dirigir el controlador? O sea, yo usuario, entro a una aplicación, puedo iniciar sesión. Efectivamente estoy ingresando por HTTP, ¿cierto? Porque ingreso a internet, abro una página y coloco usuario y contraseña. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, porque yo como usuario, pues ya instintivamente uno sabe que usuario y contraseña es para dirigirme a un lugar seguro en donde de una u otra manera o está personalizado el servicio o tiene su nivel de seguridad. Ahora, una vez inmediatamente pasa eso en un software, ¿hacia dónde debe irse esa petición? ¿Quién la recibe? Pues la pregunta es, Profe, sí, no, señor, no estoy seguro. ¿Aló? tranquilo, no hay lío, porque la idea es aprender. ¿Hacia dónde? Ah, ok. ¿Quién nos recibe la petición? No sé, supongo que será eh, un controlador de backend que redirige esos datos a una base de datos para validar. No sé si sea así. Muy bien, si efectivamente la respuesta es ¿quién recibe la petición? Es el controlador. El controlador es el que me gestiona las peticiones. ¿A dónde dirige el controlador esa petición de inicio de sesión? Pues se la bota al backend. Le dice, señor backend, mire, me está llegando una solicitud de inicio de sesión. Tome. Y el backend recibe esa petición y dice, ah, bueno, esto tiene que irse directamente a la base de datos y la dirige hacia allá. ¿Bien? Ahora, el controlador no solamente recibe la información del protocolo HTTP, o sea, no solamente viene el frontend, sino que funciona bidireccionalmente, porque en ese sentido de lo que estamos hablando, de lo que hace este señor controlador, es que recibe las peticiones, pero vuelve, o sea, la base de datos me da una respuesta, ¿no? La base de datos dice, sí, ese usuario y esa contraseña existen y son correctos, dígale que todo está bien, déjelo ingresar, déjelo pasar. Esa respuesta también tiene que guiarla al controlador. O sea, él no solamente lleva lo que me pide el usuario, sino le envía lo que me está entregando el programa. Es como una ruta, un mediador, el que está administrando lo que va y viene. Entonces los controladores administran información de manera bidireccional. Por eso, a nosotros, cuando una aplicación tiene alguna novedad, cuando los software de diferentes empresas y ustedes van a estar allá, si no es que ya están allá metidos en una compañía haciendo esto, les dicen, venga, tenemos que revisar que los controladores estén bien. Cuando una aplicación falla, dice, revisa el controlador, porque el controlador es el que administra la comunicación de ida y de vuelta. A veces, me sucedió en algunas ocasiones, a veces el controlador uno le definía la ruta de las peticiones, pero no de las respuestas. Es como decir que solamente está recibiendo, pero no devuelve. La respuesta de la base de datos sí se generaba, pero no pasaba de regreso. De la misma manera, si uno, el controlador, no lo define para que reciba las peticiones, pues se bloquea la aplicación. Está ahí en el medio. Este, Uno diría, desde que el front y el backend estén bien, pues todo funciona, pero el controlador es el que da ahí el paso intermedio, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer nosotros también en este proyecto? Pues vamos a hablar acá de seguridad, que es un malware, que es una validación por token y una autorización de VIR. Básicamente esto es porque en la aplicación que les traigo como ejemplo, de manera de ejemplo, pues estamos haciendo autenticación con usuario y contraseña. O sea, realmente la aplicación pues graba un usuario con usuario y contraseña y además en el camino, este malware significa que eh, antiguamente, los sabios ingenieros de, de sistemas, pues decidieron que además del camino bueno, el camino bueno era crear aplicaciones en beneficio de la humanidad, otros se dedicaron a hacer el camino, pues no tan bueno, ¿cierto? Ya sabemos que existen personas dedicadas a hacer lo que conocemos nosotros como hacking, a atacar el sistema para poder sacar un provecho pues no positivo, sino negativo de él. En este camino, pues resulta, muchachos, que
los ingenieros colocaron unos dispositivos especiales en los cables de red. ¿Ya? ¿Cómo se mueve la información a través de los cables de red? ¿Alguien sabe? O sea, yo conecto un cable UTP antiguamente era así, ¿no? Entre el módem y mi computador. Incluso algunos de ustedes dicen, no, es que es más rápido por cable y conectan el cablecito ese amarillo UTP entre el módem y su computador y funciona a veces incluso muchísimo más rápido que el Wi-Fi, por más de que sea 5G. Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento de ese cable? ¿Qué se mueve por el medio de ese cable? ¿Cómo funcionan los dispositivos electrónicos de la modernidad? Son cositas que esos conceptos sirve tenerlos en la cabeza y muy seguramente ustedes los han visto en, en las películas, ¿no? Colocan un aparatico ahí, pan, como una mordacita en el cable. Y uno dice, ay, sí, lo está hackeando, pero ¿por qué? O sea, si es verdad, sí se puede hacer eso, con una mordacita y yo puedo saber qué información está pasando por la mitad. Entonces la respuesta es sí, porque por el medio de ese cable lo que se mueve son impulsos eléctricos, ¿no? Lo que ha evolucionado la tecnología es en base a la energía eléctrica, ¿cierto? Entonces sabemos que el computador uno lo conecta y funciona, el televisor lo conecta y funciona, o las baterías tienen también energía, entonces almacenan esa energía y las cosas funcionan, y esa energía transita por el medio del cable. Ahora, el tránsito de energía eléctrica produce campos electromagnéticos. Y a través de dispositivos especiales, ese imán que produce el tránsito de energía se puede leer. Entonces, si yo envío un cero, se puede leer como una fluctuación magnética. ¿Dónde más ustedes han visto esto? Si algunos han vivido o han ingresado a por ejemplo, un conjunto residencial o una empresa, ven que uno, cuando habilita la puerta, suena un chispazo de energía, ¡pan! Y el imán se abre. Esos imanes que tiene la, las puertas, pues se magnetizan o se desmagnetizan con una señal eléctrica que envían desde un botón. Entonces, efectivamente, uno puede producir ese magnetismo con energía. Ahora, esos dispositivos efectivamente eran capaces de censar unos y ceros y ya pues conociendo el sistema binario, pues tú podías descifrar qué información iba en el camino. Ahora, el malware significa que en el medio de esa transmisión de un cable, yo tengo que enviar información segura. No puede ir en claro. O sea, si yo envío una A, no puedo en el camino. Si yo envío una A del dispositivo A al dispositivo B, o sea, si yo te envío una A por WhatsApp, imaginémoslo así. Yo le estoy enviando un hola por WhatsApp a una persona. Conozco su teléfono, te le puedo enviar un mensaje. Ahora, si ustedes han leído, si son curiositos, ahí el mismo WhatsApp te está diciendo, este mensaje está cifrado de punta a punta o de extremo a extremo. La razón es porque en el camino ese hola que ustedes envían, en el camino, en la mitad desde que surge hasta que llega al dispositivo final, no va un hola, no va viajando la palabra HOLA, sino que en el camino eso va encriptado, esas letras van revueltas. Cosa que si alguien decide hacer un ataque de este tipo, un ataque del medio, en donde se censa el canal para ver qué va en el camino, pues no puede detectar ese hola, sino que vayan símbolos y pues estructuras sin sentido, ¿vale? Para esto se utilizan los cifrados de información para que en el camino, si alguien decide meterse en la mitad, no pueda escuchar. Esto es, si ustedes lo piensan, es como cuando dos personas están hablando, una conversación privada, y alguien en la mitad se pone a escuchar como que están hablando, que para oreja, ¿no? Es tal cual. Entonces usted cuando se da cuenta que lo están escuchando, se como, uy, espere que por acá alguien está poniendo con mucho cuidado en esta conversación, mejor o hablamos más pasito o hablemos de otra cosa, ¿no? De la misma manera, pues esto es el tema del malware. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ya lo han escuchado antes? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una integración de todo eso que acabamos de mencionar a través de, sí, señor. Jorge, cuéntame.
Profe, es que tengo una inquietud. Estaba mirando el contenido de la plataforma y el material de formación no aparece habilitado, el de la guía 8. Listo, ya lo soluciono. Listo, Yo lo gracias. soluciono. Muchas gracias por avisarme. Ya lo soluciono. Muy seguramente radica en que sí está habilitado para la ficha que iba adelantada y para ustedes no. Entonces eh, es solucionable. En un instante ya lo dejo completamente habilitado para ustedes, muchachos. Muchas gracias. Listo. Tenemos entonces que, pues vamos a hacer acá una integración entre las diferentes rutas, los servicios, los repositorios y los controladores en el app en un archivo llamado app.js. ¿Qué son las rutas, muchachos? Pues dentro de nuestro aplicación, dentro de nuestro software, pues lo mejor que ustedes pueden hacer es organizar la información, organizar en carpetas y en algunas decisiones traté de diseñarlo. Uno crea normalmente una carpeta que se llama backend, una carpeta que se llama frontend y ahí empieza dentro de esas dos pues a crear subcarpetas para organizar información, para que todo se vea pues simple. En el caso que yo tenga que hacer mantenimiento o refactorización del software, pues puede hacerlo de una manera sencilla tanto yo como otras personas, ¿no? Porque cuando uno está desarrollando proyectos de este estilo, muy seguramente trabaja en conjunto con otros desarrolladores y pues es buena práctica que la información esté segmentada y organizada para que sea fácil acceso tanto para mí como para otros compañeros. Ahora, estas rutas, estas carpetas, pues se definen como rutas dentro de la aplicación y que nosotros pues las definimos en un archivo específico que se llama app.js. Ahorita pues lo vamos a ver. Y esto pues es lo que sería parte o la representación de lo que sería la integración de los diferentes módulos, ¿cierto? Él invoca los módulos dentro de las diferentes rutas donde estos se encuentran, ¿bien? Además de esto, pues para nuestro proyecto lo que queremos hacer pues son también pruebas, pruebas unitarias, o sea, poner a ejecutar nuestro código y que funcione, ¿cierto? Que funcione, entonces necesitamos crear un usuario, que ese usuario se loguee, que pueda crear una tarea, que la pueda listar y que la elimine, ¿listo? Bien, dentro de lo que les mencionaba, pues buenas prácticas, si empiezan a llevarse, eh, empiecen a salirse un poco del ejercicio académico y empiecen a hacer las cosas pues muy profesionalmente, montándose obviamente en la historia de que pues estamos a puertas ya de nuestra titulación y que pues las diferentes empresas quieren pues que nosotros estemos muy a la altura. Entonces, recomendaciones y nombres claros que significa que cuando usted nombre una carpeta no le ponga, eh, algunos ponen BSK, otros ponen backend o backend 1 o backend 10 o qué hay dentro del backend, qué hay de frontend. Si usted va a crear una ruta que se llame vendedor o si va a crear una ruta que se llame usuarios, pues póngale el nombre completo. Si va a manejar inglés, pues entonces póngalo todo en inglés. No manejen el Spanglish, no manejen algunas cosas en español, otras cosas en inglés. Los subíndices raya 1, raya 2, raya 3 no son muy comunes. Este tipo de cositas, pues efectivamente nos van a ayudar a tener un mejor flujo de trabajo, sobre todo cuando estamos haciendo trabajos en equipo, que es lo que sucede en la realidad. Nosotros, pues dentro de nuestro proceso formativo, muy seguramente ustedes, pues en su modalidad virtual, pues han tenido la oportunidad de relacionarse con compañeros y algo otros, pues, dada la ubicación geográfica que puedan llegar a tener, pues, no han podido, pues, hacer muchos trabajos en equipo, prefieren trabajar individual y no está mal, ¿no? Lo que sí, pues, les anticipo es que en la práctica, en la realidad, los equipos de desarrollo, la mayoría trabajan en equipo para que vayan proyectándose para eso, ¿listo? ¿A qué hace referencia la separación de responsabilidades? Pues efectivamente, dentro de las diferentes metodologías de desarrollo de software, pues lo que se hace es que si nosotros logramos articular bien el tema de la modularidad y de los componentes, pues los trabajos en equipo van a fluir de una manera óptima, ¿no? Entonces, en otros tiempos se le decía, no, cuando haga un trabajo en equipo, no quiero que usted haga la introducción, usted la portada, usted las conclusiones, porque eso queda pues
como un trabajo que se nota mucho que ha sido hecho por diferentes personas. Ahora, en el desarrollo de software, estas prácticas pues sí funcionan desde que las responsabilidades sean definidas de una manera clara. Si a mí dicen el módulo que usted haga tiene que estar encargado de la autenticación de un usuario, pues es lo que debo hacer y debe funcionar. Cuando lo invoquen, pues si él funciona, pues el aplicativo funciona. ¿Bien? Eso hace referencia a que la separación de responsabilidades es más separación del trabajo. La validación de datos, pues hace referencia a que nunca olviden que hay diferentes tipos de datos y que los tipos de datos deben encajar también con lo que está en la base de datos y pues el manejo de errores. ¿Qué es manejo de errores, muchachos? ¿Ya lo han trabajado antes en lo que han venido desarrollando en su curso? Manejo de errores. ¿Qué es manejo de errores? Los escucho acá, quiero escucharlos un poquito. Acuérdense que realmente pues, no estamos en evaluación, sino la idea es aprender. Y no importa si usted no tiene el concepto, pero pues cuando se escucha manejo de errores, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la cabeza? Manejo de errores. O no lo han trabajado, también es completamente válido que alguien me levante la mano y me diga, profe, no tengo ni idea qué es manejo de errores, porque me da a mí el conocimiento de en dónde están ubicados ustedes a nivel conceptual. Profe, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, yo diría que el manejo de errores es saber identificar principalmente los errores de codificación, es que son estos avisos que suelen mandar los entornos de programación, que son pues errores que salen pues que salen como con ciertos términos que se necesitan estudiar para poder saber dónde se origina el error, porque si no, uno se pierde. Ok, listo. El compañero nos está acá hablando de nosotros como desarrolladores, codificadores y creadores de aplicaciones, pues debemos tener por lo menos un mínimo de intuición para poder solucionar un problema que se nos presente a la hora de hacer, pues, una aplicación, ¿no? La mayoría, si no todos los entornos de desarrollo modernos son muy claros en la nomenclatura de los errores, ¿no? Me aparece por allá error 001 F2 y uno pues lo puede consultar en algún navegador o hoy en día pues con las ayudas de las inteligencias artificiales pues ven qué significa este error y bueno, eso es muy válido, completamente cierto, compañero, pues nosotros mm, es imposible saberse absolutamente todos los errores, pero pues con la experiencia uno logra identificar un poco estos temas. Pero la realidad es que el tema de manejo de errores va más hacia otro lado, ¿bien? Y resulta que las personas que utilizan las aplicaciones creadas por ingenieros, pues no son ingenieros en su mayoría. Significa esto que nosotros debemos anticiparnos a los errores que puede cometer un usuario. Eso me lo enseñó hace mucho tiempo un jefe y es que los desarrolladores deben programar para el error. Dicho de otra manera, usted piense que la persona que está utilizando o que va a utilizar la aplicación no tiene ningún tipo de conocimiento, nada, cero. Partiendo de allí, usted tiene siempre que haga una aplicación, siempre tiene que pensar en absolutamente todos los posibles errores que un usuario puede cometer al utilizar su aplicación. ¿Cuál es la finalidad de este pensamiento? Que usted los anticipe, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos una aplicación que diga, coloque su usuario y su contraseña y loguéese, mantele Enter, eh, normalmente las personas pues colocan usuario y contraseña, a veces la colocan mal. Entonces, ¿qué pasa si una persona coloca la contraseña mal? Y ustedes lo han visto, pues el usuario te devuelve una palabra un mensaje que dice
colocaste la contraseña mal. Pero antiguamente, esto que puede ser un poco evidente para nosotros, antiguamente no era así. Cuando todo esto se empezó, pues las personas que ingresaban al sistema colocaban bien su usuario y su contraseña, o si no, todo se caía. Y ahí empezó el ejercicio. Es como, venga, no. Imposible que yo no pueda hacer anticipar a que la persona coloque su contraseña mal. Entonces, si la contraseña mal, ¿qué debo hacer? Pues a atrapar el error y decirle al usuario, corrija su contraseña. Ahora, también ustedes habrán visto que hace un tiempo, si usted coloca su usuario en mayúscula o en minúscula, las aplicaciones tenían algún tipo de diferenciación. Si usted no se anticipa a eso, de que el sistema diga, no, es que el usuario era en minúscula, no, es que el usuario era en mayúscula. Entonces le va a generar un error. La persona, el usuario que está allí sentado, pues no puede anticipar, no puede saber que efectivamente el sistema es capaz de detectar si es con mayúscula o minúscula un usuario. La contraseña para la mayoría, ¿no? Entonces es evidente que la contraseña sí debe ser diferenciar, debe ser capaz de diferenciar entre mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etcétera. Pero el usuario no. O alguien siempre dice, no, voy a colocar mi usuario siempre en mayúscula a ver qué pasa en una aplicación X. ¿Qué pasa si coloco mi usuario en mayúscula? ¿Puedo o no puedo ingresar? O si lo coloco en minúscula, si lo coloco mixto, unas en mayúscula, otras en minúscula, ¿el sistema me deja ingresar? Pensemos en, a ver, imagino que todos ustedes deben tener su aplicación del banco. De la aplicación del banco usted coloca su usuario, que normalmente es un usuario alfanumérico o solamente alfabético, y ahí usted coloca su usuario. Ahora, cuando usted, alguna vez hagan la prueba, ¿qué pasa si coloco mi usuario en mayúscula? Y ustedes van a decir, oiga, sí, sí puede ingresar. Ahora, hace un tiempo ese era un problemón gigante porque los ingenieros no tenían en la cabeza que una persona podía hacer eso. Entonces, nosotros debemos empezar a programarnos pensando en los posibles errores que puedan llegar a cometer los usuarios. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos el problema de usuarios en mayúscula y minúscula? ¿Qué se les ocurre? Porque tiene solución, si no, no estaríamos donde estamos. O no tiene solución, también puede ser, pero, pero sí tiene solución. Resulta que para ese problema, hasta ahora, pues dentro de lo que yo he hecho, conozco dos soluciones. Una es que desde el frontend, en la casilla se habilita para que independientemente usted cómo tenga su teclado programado, allá solo aparezcan mayúsculas. ¿Sí lo han visto? ¿Alguien acá tiene moto o carro o algún tipo de vehículo? Cuando uno digita ya la placa, consultando, no sé, tipo de cosas como si tiene pico y placa, o si va a pagar el SOAT, o si tiene comparendos. Cuando ustedes digitan la placa del vehículo en las aplicaciones gubernamentales, directamente el text box pone letras en mayúscula, independientemente de cómo usted la escriba. Esa es una solución, ¿cierto? Porque allí ya no va a haber forma en la que usted ingrese el texto de una manera diferente. Se programa desde el frontend para que las letras que usted digite solamente vayan en mayúscula. Otra forma es que el backend convierta toda mayúscula o convierta toda minúscula siempre y así independientemente de lo que el usuario escriba, pues internamente la lógica logra generar un estándar y te quitas ese problema. Pero son de las cosas que uno empieza a vivir y empieza a aprender es cuando está haciendo testing. Y muchos de ustedes o ya están trabajando en ello o trabajarán en ello. Y el testing precisamente es tratar de hacer o tratar de encontrar posibles fallos en el sistema. ¿Cuál es la finalidad de encontrar el fallo en el sistema? No es hacer quedar mal al desarrollador. La idea es que usted detecte, anticipe un error y pueda corregirlo antes de que se presente, ¿cierto? Bien. ¿Entendía la idea? ¿Preguntas hasta ahí? Para mí todo claro, profe, gracias. Listo, sí, señor. Bien, para el control de versiones, pues imagino que ustedes han utilizado algunos de estos, sobre todo pues el más conocido, el JIT. Normalmente son de las cosas que en el ámbito académico
Y efectivamente, pues yo lo entiendo, ¿no? Dentro del ámbito académico, pues tener el control de versionamiento y decir que ya hice la versión 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, ¿verdad? Pues es un poquito engorroso y sobre todo, pues que puede quitar mucho tiempo a la hora de lo que ustedes están haciendo, pues la idea no es desperdiciar tiempo. Tratar de por lo menos hacer uno, tratar de manejar un versionamiento por lo menos un hito, porque pues es bueno que se acostumbren a este tipo de cosas que en la práctica, en la realidad, sí están. ¿Sí? Una empresa siempre tiene versionamiento y actualización de todo su software y siempre están actualizados en algún lugar, no necesariamente en Git, de pronto en algún otro repositorio también, no pago o Git Premium, bueno, algunos de estos. Eh, Commits por módulo, ¿qué es un commit? ¿A alguien le suena esa palabra? Commits. ¿Lo han visto a alguien que esté trabajando en esto de los que llevan ya tiempo? Sí, Es señor. cuando uno, digamos, hace una finalización de, no sé, de algún tipo de trabajo, código que uno esté haciendo y uno lo envía a Git. Ese es un commit, creo que es cuando Bien, bien, pa. cuando uno envía. Totalmente, totalmente cierto, sí, señor. Un commit, si a alguien le gustan los videojuegos, un commit vendría siendo un punto de control, como un save, como si llega a pasar algo, hasta aquí me puedo volver. Un commit es un concepto que viene, que la primera vez que lo escuché fue en bases de datos. Decían, haga un commit a la base de datos, significa guarde hasta ahí, dele un save, pare y cosa que si llega a pasar algo de ahí para arriba, usted se puede volver por lo menos hasta donde hizo commit. Pues imagínense que el commit es algo así como guardar lo que lleva, ¿vale? Entonces por eso me dice commit por módulos. Si está avanzando, entonces guarde ahí. Ya sabe que va avanzando por módulos, es lo que quiere decir esta parte. Ya completé el módulo de login. Ah, bueno, entonces sigo paso al siguiente módulo porque ya hice un commit ahí. Y es como váyase poniendo como metas, va guardando cada vez que termine el módulo y avance. ¿Bien? Listo. De la configuración que vamos a hacer, pues estos son temas que aquí si ustedes ya los han trabajado, variables de entorno, servidor, base de datos y pues la documentación técnica. Esta parte, muchachos, es muy importante cuando ustedes estén desarrollando, documenten todo lo que hagan. Una persona, un profesional que documenta su trabajo es un profesional muy bien recibido, se los digo desde la experiencia, o como les mencionaba muchas veces, yo espero que ustedes conmigo se gradúen y lleguen muy, muy lejos, porque su potencial es gigantesco. El potencial del desarrollo de software es inmenso con lo que se está haciendo hoy en día. Y documentar es algo que no todos hacen. Realmente el tema documental suele ser un poco tedioso para muchos, pero después de que uno se acostumbra, es una muy buena práctica. ¿A qué hago referencia con documentar? Es que a veces uno logra mm, hacer desarrollos o integraciones con diferentes cosas en su labor diaria. Entonces le dice, mire, señor desarrollador, necesito que logre usted hacer una funcionalidad que cuando se mueva acá se ponga un colorcito porque un cliente lo pidió así. Entonces cuando usted se mueva con su mouse, que ahí se ponga un colorcito. Y eso pues ya existe. Dependiendo del tipo de lenguaje que esté utilizando, pues eso en frontend pues se puede hacer y no es complicado. Ahora, cuando uno logra hacerlo de otra manera que puede ser más eficiente, pues se dice, mire, jefe, lo hice de otra manera y así es mucho más eficiente, consume menos recursos. Eso que usted logró hacer, documentelo. El ejercicio se hace así, se coloca aquí en la clase, en el HTML o en el CSS o con el React, yo logré hacer la funcionalidad, con el componente este, tan documentado. Ese tipo de cosas permiten, primero, que usted enaltezca su trabajo, porque, mire, acá se ve lo que él hizo. Y segundo,
que en el caso de que alguien más quiera replicarlo dentro de su ejercicio de la compañía, pues también puede hacerlo y lo toma como base. Entonces, esto de la documentación técnica, pues ustedes podrán encontrar muchísima, ¿no? Y es básicamente lo mismo. Alguien que estaba tratando de lograr algo, lo logró y lo escribió. Mire, esto se hace así. Y uno, dentro de su costumbre, pues no lo hace. Yo, pues, en lo personal yo no lo hacía y cuando en una compañía veía que todos lo hacían, pues realmente al principio fue duro, pero ya lo entendí y cuando lo apliqué en otras compañías, pues me fue muy, muy bien y es uno de los consejos que traigo para ustedes el día de hoy, muchachos. Em, ¿Qué es la base de datos? Pues la capa de persistencia. Un servidor, pues es como lo sabemos, es un computador que presta servicios, ¿no? Diferentes tipos de servicios como los que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Cuáles son los servicios más comunes en el campo en el que ustedes están trabajando o que están aprendiendo? Incluso hay uno. Una base de datos es un servicio que permite almacenar información de manera permanente. Por eso es capa de persistencia. Servidor de base de datos uno. ¿Qué otros servicios me puede prestar un servidor? Ahí, digamos que esto va a lo mismo. Mencionábamos hace un momento el tema de manejo de errores. Y el manejo de errores, cuando una aplicación falla, empiezan a buscar por todo lado, llaman a todo mundo. Esto falló. Y lo primero que ustedes dicen es valide los servicios, ¿cierto? Los servicios son aquellas funciones que permiten hacer tareas específicas. Uno, base de datos. Dos, el servidor web. El servidor web es el que permite implementar protocolos como el que ustedes conocen como el de textos, ¿no? HTTP, de etiquetas. ¿Qué otro servicio hay? Ya vamos dos. Base de datos y servidor web. ¿Solo esos dos? ¿Han escuchado hablar de algún otro tipo de servicio en lo que han trabajado o han leído o han investigado? Servidor web, servidor de base de datos. Existe otro que es muy popular y muy común y es el servidor de correo electrónico. Lo que para nosotros es pan de cada día, enviar un correo, recibir correo, es un servicio específico y puntual de, dentro de los servicios de Internet. El servidor de correo electrónico. Existen otros que es servidor de transferencia de archivos, servidores de red. Bueno, hay más. El punto es que muchas de las veces lo que falla dentro de una aplicación son los servicios, que por alguna u otra razón el servicio se bajó y no volvió a subir de manera automática, o dentro del computador principal algo pasó y toca revisar los servicios y demás. Y entonces es muy importante que ustedes vayan apropiando estos conceptos, cosa que de aquí a mañana se llega a presentar algo y usted dice, bueno, revisemos los servicios. Para uno de los ejercicios que hicimos de acá, pues vimos que la base de datos es un servicio que está corriendo dentro del computador donde está instalada. Y mientras ese servicio no esté habilitado, pues yo no puedo utilizar la base de datos, por mencionar un ejemplo. Listo, para el día de hoy entonces vamos a revisar el tema de módulos de usuarios, que ustedes puedan verificar la estructura que acabamos de mencionar y vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean que esto funciona. Jorge, sí señor, cuéntame. Profe, tengo una inquietud, siempre he tenido esa inquietud respecto a cuando se habla de un servidor o microservicios. Ujú. Eso significa que hay varias bases de datos con un frontend conectado a varias bases de datos. Listo. ¿O Esa cómo es funciona ese una, tema de los microservicios?
Claro, es una excelente pregunta y va enfocada a cómo se está moviendo ahorita, eh, cómo se está moviendo ahorita el tema del desarrollo. Entonces ya te voy a explicar efectivamente qué es eso. Resulta que pues en mis días y antes de que los servicios de Internet cogieran tanta fuerza como la tienen ahora, pues lo que tú hacías era poner un servidor que ya vimos que es un servidor, ¿cierto? Ustedes ya saben que es un servidor. ¿Qué es un servidor? Hay que empezar por ahí. ¿Qué es un servidor? Hasta 8, un servidor. Entonces, recuerden, como se les mencionaba, un servidor es un computador que presta servicios. Pues se llama servidor, viene de la palabra servicios. Antiguamente los servidores, hoy en día todavía, porque eso no es tan antiguo, el concepto es el mismo. Un servidor es un computador, solo que su principal función no es la de interactuar con un cliente, como nuestro computador portátil. La principal función del servidor es administrar servicios, que estén bien, que funcionen, que presten la tarea para la que fueron desarrollados. Por lo tanto, un servidor es un computador con recursos más elevados y que presta servicios. Entonces, ustedes van a encontrar en una empresa, pues yo me he encontrado con eso en una empresa, un computador que tiene 512 gigas de RAM. Y uno, pues hasta antes de yo haber visto eso con mis ojos, yo decía, pues es que en ese entonces un computador tenía de RAM 2 gigas, el mío tenía 2 o 1 giga, y encontrarse usted con una máquina que tiene 512 gigas de RAM era como, uy, ¿qué es esto? O sea, básicamente era una super máquina con almacenamiento de teras, en ese entonces ya habían servidores con teras, y uno decía, pero mi disco tiene una giguita, y acá se van de teras, entonces era una máquina gigantesca, con muchos recursos. Eso es un servidor. Y sigue siéndolo, porque la computación en la nube son super servidores a los cuales usted tiene acceso a través de Internet. Pero es el mismo concepto. Entonces, un servidor es una máquina grande, robusta, que presta servicios. Ahora, con el tema de la nube y de empezar a alquilar estos servidores, surgió un concepto nuevo que se llamó la, la dockerización, los conceptos de Docker y de contenedores. El Docker es básicamente montar una aplicación en una pequeña parte de un servidor. Es como el concepto es similar a máquinas virtuales. ¿Ustedes han creado máquinas virtuales en sus computadores hasta el momento? De pronto es una pregunta ahí dentro de las actividades que han hecho. ¿Saben qué es una máquina virtual? Bueno, profe, yo una vez tuve que hacer la instalación de una máquina virtual para correr Linux o Exactamente, Ubuntu. eso, muy bien. Eso es una máquina virtual, correcto. Una máquina virtual es una computadora dentro de otra. Normalmente este concepto fue inventado para yo poder interactuar con diferentes sistemas operativos dentro del mismo computador. Entonces, si mi computador tiene Windows, pues para yo poder interactuar con Linux, pues tenía que montar una máquina virtual como una pequeña computadora dentro de mi computadora que tuviera un sistema operativo diferente. Y lo mismo pasaba con Linux. Ah, no, yo tengo Linux, pues si quiero interactuar con Windows, pues monto una máquina virtual y listo. Ahora, un Docker es algo similar. Un Docker es una pequeña parte del sistema que yo utilizo con un programa completo y compacto. Ya no un sistema operativo como tal, porque pues el concepto de máquina virtual es montar un sistema operativo que me consume parte de los recursos y que los ocupa. Mientras que el Docker y montar imágenes en Docker es crear un pequeño programa y empaquetarlo dentro de una fracción del sistema, completamente autónomo. A este concepto de ese pequeño sistema, en pequeñas imágenes que ya tiene todo lo que necesita un programa para funcionar, se le conoce como Docker. Y ese Docker se monta dentro de un servidor y como él es pequeño y autónomo, se le conoce como microservicio, porque es un servidor pequeño montado dentro de otro que es autónomo. Esos son los microservicios. Entonces es tener una pequeña fracción, una pequeña imagen de manera autónoma funcionando por sí misma.
¿Qué garantizó esto en la actualidad? Que si ese pequeño módulo autónomo se cae, pues yo lo destruyo y creo otro rápidamente. Digo, creo otro. O si llegan 10 usuarios y está funcionando el microservicio, pues está bien. Pero si llegan 1000 usuarios, el sistema es capaz de replicar esa imagen y hacer más. Empezar a crearlos de manera automática a solicitud del cliente, a demanda. Entonces consume, la administración de los recursos es mucho más eficiente porque él es capaz de aumentarlos o disminuirlos a demanda. Pero los microservicios son efectivamente pequeñas imágenes autónomas que se pueden montar dentro de un servidor para suplir necesidades puntuales. Es lo mismo que estamos hablando entonces de los módulos, ¿no? Porque los microservicios se ven es como los módulos. Entonces usted dice, mire, yo tengo este microservicio que lo que hace es conectar la base de datos con, con el backend. Y si llegan muchas más peticiones, pues monto más microservicios del mismo. Allá, pum, pum, pum. Ahora tengo allá un servidor de red. Entonces, aumento el flujo, entonces hay que aumentar la red, entonces hay que crear más nodos, entonces cree más servidores de esos pequeñitos. Y así es como funcionan los conceptos de Docker y de contenedores. Y esos son microservicios. Acuérdate, son imágenes que son autónomas y que tienen todo lo que necesita un programa para funcionar, ahí compacto, encapsulado. ¿Sí, sí queda claro más o menos por dónde va ese tema? Pues más o menos, profe, porque yo tenía una idea más o menos de que sí, eran como unos contenedores, pero cada contenedor aplicaba pues apuntaba a una base de datos diferente. ¿Sí me entiende? Porque decir, en un banco es como yo tengo la idea en mi cabeza, en un banco está como, o un banco no, a ver cómo coloco el ejemplo más fácil. Ah, bueno, una aplicación donde se administran productos y usuarios, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, hay un Docker para toda la parte de productos y hay otro Docker para toda la parte de usuarios. O sea, si se cae uno, pues los productos no se van a ver, pero los perfiles de usuarios sirven y viceversa. Es algo parecido. Sí, efectivamente lo que se acaba de mencionar se alinea con lo que está explicando, porque si tú miras ese servidor, ese microservicio que tú llamas como usuarios, pues es un, una imagen que funciona por sí misma, no depende de nadie, que se interconecta. Haz de cuenta una pieza de Lego, ella se interconecta con otra. Entonces, el de usuarios es independiente y funciona. El de productos es independiente y funciona. Si uno de ellos falla, pues no implica que se caiga todo el desarrollo, sino que simplemente pues falla esa funcionalidad, ese servicio. Entonces, antiguamente los servidores estaban definidos por sus funciones. Pues, hasta donde yo me sabía, eran 9. Era el de base de datos, el servidor web, el servidor de red, el servidor de transferencia de archivos, el servidor de correo electrónico. Bueno, em, se me fueron el resto, pero eran 9 y ya. Y si tú querías uno de esos, tenías que instalarlo en el servidor y ponerlo a correr. Ahora, el microservicio no implica necesariamente solo una de ellas, sino varias. Entonces, tu pequeño microservicio de usuarios te permite que los usuarios se conecten y tu otro microservicio de productos, pues te permite conectarte a la base de datos y que se vean los productos. Y, y ellos están funcionando por aparte. Cada uno se conecta a una base de datos, puede que sea la misma, puede que sea diferente, pero se conectan a hacer algo distinto. Cosa que si uno de ellos falla, no se lleva al otro por delante. Mientras que antiguamente, si se caía el servidor web, pues todo ahí para abajo se caía. O si se caía la base de datos, pues todo ahí para allá se caía. Sí, porque todo iba en cascada. Mientras que los microservicios funcionan en paralelo. Esa es otra de las diferencias que tiene ahí el concepto. Los microservicios van en paralelo. O sea, cada módulo se interconecta, hace lo que tiene que hacer, pero en paralelo. Mientras que en cascada quiere decir que van en línea. Si uno se cae, todo se cae hasta donde vaya la aplicación. Pero la manera en la que lo ves funciona y es así. eh, no necesariamente apunta a otra base de datos, puede apuntar a la misma base de datos. Sin embargo,
Los últimos desarrollos están apuntando a que cada microservicio tenga su propia base de datos, cosa que, pues, si falla, no se lleve los demás. Cosa que, digamos que la conexión a la base de datos se cae, pues así se lleva a todos los microservicios porque todos podrían estar hablando con la misma. Pero sí, em, va es dependiendo cómo esté desarrollada esa imagen. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es lo que llamaríamos la modernidad y hacia donde ustedes también van a apuntar en sus trabajos. Bien, entonces vamos a ver ahorita efectivamente el pequeño programa que tengo para ustedes, cómo está el módulo de usuarios, qué es lo que ustedes deben tratar de llevar, como les digo, tomen lo que les voy a dar y llévenlo a su proyecto. No quiero que se queden simplemente en que les funcione lo que me funciona, pues seguramente a ustedes les funciona porque muchos de ustedes tienen conocimientos de este tema, incluso superiores a los míos, dado el ejercicio profundo que tienen ya con, con el tema del desarrollo, pues obviamente les va a funcionar. Pues, no es solo que les funcione, sino que lo empiecen a enfocar hacia su proyecto. ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar el proyecto. Dame un segundo. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Para el ejercicio, yo estoy utilizando lo que hemos trabajado en clase, pues MySQL y, y Visual Studio. Sin embargo, si alguien dice, no, es que a mí me gusta más Mongo o yo utilizo SQL, SQL, Oracle o SQLite, pues, no hay lío. Sin embargo, pues el ejercicio que yo hice lo hice acá, aprovechando las herramientas que ya teníamos instaladas en previas clases. Simplemente creé una base de datos. Esto, recuerden, lo vimos en una sesión previa. Crear base de datos y use esa base de datos para crear estas dos tablas. ¿Qué tablas necesito? Una que se llame usuarios y una tabla que se llame tareas. En la tabla de usuarios que tenemos, pues un ID de usuario para esa es una ejecución un poco más realista en donde el ID de usuario se viene dando cada vez que se crea un usuario. Cada vez que se crea un usuario entra y pum, le da un identificador único y que se autoincrementa. Significa que al primer usuario que se loguea le va a poner un 1, al segundo usuario que se crea le pone 2, 3, 4, 5. Eso es un autoincremento. Va aumentando dependiendo del nivel de usuarios que se van creando y así cada uno queda con un ID distinto que lo aumenta. Pues el usuario va a tener un nombre, va a tener un correo, va a tener una contraseña y este timestamp es utilizado en bases de datos para temas de seguimiento y de seguridad. Porque si cuando las brechas del timestamp se rompen, los ingenieros de ciberseguridad pueden inferir que es posible que se esté haciendo un ataque, ¿ya? Porque bajo qué orden de ideas yo voy a poder crear 1000 usuarios en un segundo. Entonces el timestamp es el que me permite identificar ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces por allá veíamos que dentro de lo que les estaba mencionando, una de esas cosas que nos es bastante relevantes son pues la seguridad, ¿no? Pensar siempre en la seguridad de nuestro aplicativo. Además de eso, pues necesito una tabla que se llame tareas, tareas. También pues se definió como autoincremental, el título de la tarea, definir si está completa o no, el usuario que la creó y cuándo fue creada. ¿Bien? Y este foreign key es para interconectar las dos tablas entre sí, ¿cierto? Porque si no están conectadas entre ellas, pues no tiene sentido cómo relaciono al usuario, le relaciono las tareas que está creando. Entonces, para eso son las llaves foráneas. Llaves principales son para
que los usuarios no se repitan y las llaves fuera de acción para interconectar tablas. ¿Cómo la interconecta? Pues con el usuario. Significa que él le va a relacionar las tareas a un determinado usuario dependiendo su ID. Significa que si se loguea un usuario A diferente a un usuario, bueno, un usuario Pepito a un usuario Juanito, pues tienen que ser tareas diferentes porque él las relaciona dependiendo del ID. Bien. Esto pues yo se los comparto también en la información que les voy a dar, si quieren crear una base de datos similar o si quieren correr este mismo proyecto, pues para que vean cómo funciona y lo van ajustando según sus necesidades, váyanse pensando en dónde van a poner su base de datos, si van a utilizar uno de estos gestores locales o si van a utilizar un gestor mm, en XML o en otro tipo de base de datos ya más hacia la nube, pues igual váyanselo pensando, porque pues necesitan una base de datos básica para su proyecto. Esto es básico, ¿no? Bien, no se olviden que para conectarse a la base de datos se necesitan cosas puntuales como lo son el usuario, la contraseña del usuario, la URL, la cadena de conexión, que es la URL de la base de datos, y el puerto. Son cositas que revisen, porque de pronto yo les comparto esto para que ustedes lo prueben. Y si la contraseña que tienen en la base de datos no es la misma, pues de pronto no les funcione o les salga un error que dice la base de datos no se pudo conectar, etcétera. Entonces, cositas de conceptos que vamos puliendo por el camino, ¿listo? Esta pues es la base de datos con la que voy a trabajar el día de hoy. Por ahí crea unos usuarios de prueba. De momento voy a haber solo un usuario creado. Si hago por acá hacer una nueva consulta, un select asterisco from. ¿Qué dijimos que hacía esto? Select asterisco from users. Seleccionar toda la tabla. Poder leer, sí señor. Lo que vamos a decir es el asterisco from users, es muéstreme qué hay en la tabla de usuarios, ¿cierto? Muéstreme todos los campos. Asterisco, acuérdense que es todos los campos de la tabla de usuarios. Si le pido que me los deje ver, por ahí tengo un usuario de prueba. El usuario, contraseña, le puse así por probar. Y acá podemos ver el timestamp, cuando fue creado. Y este password, siempre que no me lo deja ver. Esos son temas del encriptamiento. Porque desde la base de datos la contraseña está cifrada. Si un usuario, si usted estudiante, tiene un usuario en su aplicación del banco, pues allá en la base de datos va a aparecer usted con su nombre, su cédula, su dirección y la contraseña debe estar encriptada. Por más de que el ingeniero de base de datos tenga acceso a toda la base de datos, la contraseña no debe verla, porque estos son temas de seguridad. Entonces, desde el backend sale la información cifrada para que se almacene en la base de datos así. Y en el backend él tiene que tomar eh, este, mm, este encriptamiento y lograr devolverlo para comparar las contraseñas, ¿vale? Y esto es como debe funcionar en la realidad. Ahora, pues, eh, antes en las bases de datos esto no era así y la contraseña quedaba acá almacenado y simplemente el DBA podía, pues, tener acceso a información de las personas, ¿no? Pues, efectivamente, los bancos se cuidaban mucho de eso. Le hacían seguimiento a los trabajadores, eso tocaba firmar un pocotón de cláusulas de confidencialidad y la seguridad se manejaba más, era con la confianza con el operador más que con poder encriptar la información, pero pues ya hoy en día se maneja esto que se conoce como encriptar o también ustedes lo van a encontrar en la práctica como un hash. Incluso esa es una de las Profe, yo tengo una palabras pregunta. bueno, esa es una de las palabras que los ingenieros hicieron un mix al Spanglish y hablan de hashear. Cuando se le digan, venga, necesito que me hashee eso, básicamente es que lo ofusque, que lo encripte, que lo tape, que no se vea que era lo original que había ahí. Lo escucho, compañero. Ya. Profe, yo tengo una duda con respecto, estamos en MySQL, ¿cierto? Es que Sí, resulta que señor. cuando nosotros estamos trabajando con esto, pues a veces las contraseñas las mostraba. Digamos que para poder hacer que este encriptamiento, lo que nosotros hacíamos era instalar en NPM como un complemento, ¿cierto? Sí, Para que la es. encriptara. Ujú. Pero ahora ya MySQL encripta de una vez sin necesidad de hacer alguna configuración. Em,
No, la realidad es que el ejercicio que tengo para ustedes, él ya envía la contraseña así hasheada y ofuscada desde el backend. O sea, el backend manda el registro, como tú dices. O sea, el NPM toma, ofusca y luego sí lo envía a la base de datos. No Ah, listo, es, listo. no es que Porque la creí que base, era pues alguna bueno, configuración del igual backend. o sea, si es que esto se puso azul, significa Sí, que la base de datos también tiene una funcionalidad para ofuscar, porque en, en la práctica hay información que no está ofuscada en la realidad y que es data sensible. Digamos, yo estoy en una empresa en la que los usuarios enviaban eh, toda la base de datos completa menos las contraseñas venían así. Pero además de eso, pues hay más información que es importante que usted no quiere que sepan. Entonces yo, por ejemplo, ahí debería, si usted en una base de datos corporativa cualquiera en la que usted esté, vendemos un banco, allá está almacenada su nombre, cédula de edad, dirección, teléfono, todo. O sea, si alguien quisiera encontrarlo, lo encuentra, porque ahí está todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ya desde la base de datos, no desde la aplicación, sino desde la base de datos, también tienes que hashear. O sea, efectivamente, las bases de datos también tienen la funcionalidad para ofuscar más información. Y a los DBAs, a los expertos en base de datos, le dicen, necesito que cojas información y empiece a taparla. Y pues se crean scripts específicos que lo que hacen es efectivamente tapar la información. O sea que además de que ya esto viene directamente protegido desde la aplicación. La base de datos también lo tiene. O sea, dando respuesta a tu pregunta, las bases de datos también tienen scripts especializados ya para hacer el hash de información. listo, profe, gracias. Con gusto, sí, señor. Listo. Entonces, ahí está la base de datos, el proyecto. Entonces, vamos a abrirlo por acá. Open folder. El proyecto se llama ejemplo archivo entregable 8. Ya. Entonces, dentro del archivo ejemplo entregable 8 que les voy a compartir hoy, tenemos entonces dos carpetas. Una que se llama backend, una que se llama front. En el front está el app, que es donde están las rutas. Por decir, las rutas de dónde debe conectarse el aplicativo, a dónde debe apuntar cada uno de los módulos. ¿Listo? Además de eso, pues tenemos los módulos del Node.js, la fuente, que es donde están los controladores, el malware que es el que me menciona las autenticaciones. ¿Listo? Los repositorios, las rutas y los servicios. Bien, tengan presente que en el ejercicio el cambio principal que deben hacer está acá, en la base de datos. Porque mi base de datos, bueno, acá esto sí es por defecto que por, por protocolo HTTP se va por el puerto 3000. Normalmente no tiene configuraciones. Pero aquí sí, aquí depende de qué usuario crean ustedes en la base de datos. En mi caso es un MySQL y el usuario, como lo recordarán por allá en un ejercicio que hicimos, el usuario yo le puse root. Entonces, si ustedes le tienen una contraseña o van a hacer un ejercicio con su computadora, pues acá coloquen la contraseña de la base de datos y el usuario que le hayan puesto, porque si no, pues no les va a funcionar. ¿Vale? El código para crear la base de datos, eso que está allá, también se los definí ahí. Y listo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues toman este ejemplo que tiene pues su front, su backend. Toman el ejemplo y se ejecutan entonces el npm install que les va a desarrollar los diferentes módulos y va a importar pues las librerías que se necesita para que esto funcione. Bien. Importante es que a la hora de ejecutar el npm install, si a ustedes les corre desde acá, desde el terminal, perfecto, no hay lío. Acuérdense que pues a mí, si yo corro acá al terminal y ejecuto el comando npm, me va a decir que no existe, que no lo reconoce.
menos version. Dice que no, pero si lo ejecuto desde un terminal, pues él sí funciona. Es importante que tengan esta apreciación presente, que la idea es que ustedes puedan probar esto, que les funcione. Cuando lo corro, miren, npm rundev desde el terminal, sí funciona. Yo pues está instalado el Node.js, las clases previas pues lo hicimos. Esto va amarrado a que muy seguramente el entorno de desarrollo pues no está apuntando bien a las variables de desarrollo, a las variables de entorno, que eran las cosas que se mencionaron en la presentación. Entonces, pues, ténganlo presente. ¿Listo? Él está diciendo pues que se está conectando a la base de datos por el 3306, que esto esté específico de MySQL, cositas que por allá hemos visto. ¿Listo? ¿Qué van a validar ustedes de esta ejecución? Pues después de que instalan las librerías que necesita el programa para funcionar, pues verifiquen que la API se esté consumiendo bien. Entonces vean aquí, ya muestro acá. Si la API se está consumiendo bien, el puerto 3000 nos debe responder esto. El API está funcionando correctamente porque ella se autentica, envía un token. Las APIs funcionan con token. Entonces tiene el usuario el token y cuando el token responde el OK, pues allá en el backend le está diciendo que me valide o me envió un mensaje por pantalla que el backend está funcionando de manera que la API está funcionando correctamente. Significa que ella se conecta y el sistema le envió un OK, que se está validando el tema del consumo API. Y acá, pues esta ya es el index de la aplicación. Simplemente pues voy a crear acá otro usuario. No sé, Néstor. Y correo Néstor arroba correo. Y contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Si lo de registrarse, pues él debería decirles, usted registra correctamente. En el caso que haya alguna novedad, pues acá les va a decir, revise la contraseña de la base de datos, que es normalmente el tipo de errores que generan o que puede causar acá que no se guarde el usuario. Si todo está correcto, pues desde acá, desde la base de datos, pues yo puedo volver a correr este discofran y pues ya pueden ver que pues efectivamente lo creo. El usuario, pues como es decía, autoincremental, entonces a cada uno le crea un nuevo ID y pues efectivamente acá está la información, la contraseña y cuándo lo creo. Ahora, con este usuario que creamos, pues vamos a probar esto y la contraseña. La contraseña, ejemplo, quedó mal. ¿Qué le puse acá? ¿Qué le puse? Ahora sí me olvidó la contraseña, no, imposible. Bueno, el módulo de validación de credenciales efectivamente está funcionando. Ya pues creemos otro rápido. Porque se me fue una cifra mal y no quedó. ¿Será el usuario? Porque dice correo. Señor. Es que en el holder dice Correo y correo. contraseña son obligatorias. Sí, ahí es donde me estoy equivocando. Aquí es el usuario está en pepito arroba correo. Sí, señor. Listo. Acá me dice que, como pueden ver, pues como un usuario nuevo, pues no tiene almacenada ninguna tarea. La vez que quiero una tarea de presentar informe. Y pues cada vez que creo una tarea, pues me la va a poner acá. Presentar. ¿Qué más me toca? Presentar archivos. Cada vez que crea una tarea, pues se la va listando acá. Presentar archivos. A ver si le doy
un nuevo usuario para iniciar sesión como el que tenía por allá, que era de se me muestra los diferentes archivos que pueda tener cargado ese nuevo usuario. ¿Listo? Bien, además de eso, pues también me va a dejar eliminar esas tareas. Espero que les decía que iba a hacer eso. Básico de eliminar. Tarea eliminada. Listo. Esto es el que está haciendo, pues este es el front. Está permitiendo crear un usuario. Que el usuario se loguee, se autentique con usuario y contraseña, que me muestre lo que tiene almacenado, que elimine lo que tiene allá y que pueda crear nuevas tareas. De acá, lo más relevante es este archivo .env, que son las variables de entorno. Este .env siempre en todo desarrollo hace referencia a las variables de entorno. Este .env es de environment y significa entorno en español, para que lo tengan presente. Y pues acá ya pueden encontrar entonces las rutas, los servicios, los repositorios, todo con lo cual fue creado esa aplicación. Tener presente que para que esto esté corriendo, acá deben ejecutar el comando npm rundev, que es el que pues arranca el servicio, ¿no? Si el servicio no está corriendo, pues la aplicación no va a estar arriba. Referente a eso, acuérdense que pues yo les comparto todo el material, se los cargo ahí en la sesión de la grabación del día de hoy. Va a haber les un montón comprimida ya para que ustedes puedan ejecutar esto, validar todo el funcionamiento que se mencionó hoy en la sesión. Por favor, sigan las instrucciones que están allí. Ahí está, pues les puse todos los ejemplos para que ustedes puedan ejecutarlo sin inconveniente. Y para las evidencias, recuerden, enfoquen este ejercicio, váyanle dando un poco más guía hacia su proyecto, ¿ya? O por lo menos personalícenlo, pónganle más colorcitos. Yo hice básico para que ustedes puedan, pues, ponerse creativos allí, ¿no? Ponerle más carnecita, ¿vale? De momento, por el día de hoy, no sería más. Espero, pues, que haya sido una clase muy productiva para ustedes. Sigo trabajando en el tema de sus evidencias pendientes. Por favor, estar pendientes a, como les he dicho, estar pendientes a la comunicación vía correo electrónico. Sí, escucho las preguntas. Claro que sí. Hola, profe, buenas noches. Con respecto pues Entonces, a eso, lo que tú dices, mira que yo no sé si te acuerdas que yo te había dicho que yo había podido acceder pues a los juicios de valor, ¿cierto? De ambas sí, fichas. señor. Sí, Entonces yo te envié un correo con un Excel, ¿sí? Donde sí. relaciono pues los juicios de valor que están calificados en ambas fichas, ¿sí? Entonces pues quedaría atento como a la respuesta pues de eso para poder ir avanzando obviamente de pronto en lo que tenga pendiente. Pues para ponerme al día con lo que haga falta, ¿sí? Porque pues Claro que realmente sí. sí estoy interesado en seguir, pues digamos como al día con esto. Desde mi Claro que parte sí, no sería nada Mario. más, muchas gracias. Con gusto, Juan. Jorge, sí, señor, te escucho. Profe, una consulta. Ese backend que se está haciendo, ¿se debe hacer así con Node y Express o se puede utilizar Python u otro lenguaje? Listo, qué excelente apreciación, Jorge. La realidad es que nosotros como futuros desarrolladores debemos ser lo más em, integrales posible. Significa que si usted maneja otro lenguaje, no hay lío. ¿Qué quiero revisar dentro de su ejecución? Que estén los módulos y que estén las capas. ¿Sí? Lo mismo que les decía con la base de datos. Yo, pues como previamente para otro ejercicio habíamos utilizado con los compañeros MySQL, pues seguir por la línea de MySQL para aprovechar las herramientas que muy seguramente algunos puedan ya tener instaladas en su ordenador. Pero si usted quiere trabajar con otra base de datos, no hay lío. Si usted quiere trabajar con Python, no hay ningún lío. Perfecto.
¿Qué sí se debe respetar acá? La estructura modular y la estructura de capas. Y pues allá usted, pues para invocar una API desde Python es igual que en todos los lenguajes, entonces no hay lío. Que cree su API, invóquela ya, se autentique con token, no hay lío. Bien, Listo, profe, gracias. con gusto, Jorge. Bien, compañeros, si no hay más dudas e inquietudes, ya procedo a terminar la grabación, se las cargo con el material para que puedan trabajarlo y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia. Nos vemos entonces de aquí en adelante